¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Bienvenida a toda la gente de Europa, de España, de Francia, de Inglaterra, de Latinoamérica, de México, de todos los países que van a ver esta gran final de la UEFA, la Liga de Campeones de la UEFA, la Champions League. Tenemos dos grandes equipos que se merecen con creces estar aquí. Así que tenemos al Paris Saint-Germain enfrentando al Arsenal. Francia e Inglaterra en esta final en Budapest, Hungría. Así que vamos a ver qué resultado va a haber en este partido. Voy a pronosticar qué resultado hay y también voy a hacer la posibilidad, si llega a haber, que haya alargue y penales. Pero bueno, vamos ya mismo a ver un equipo que realmente tiene, yo diría que la plantilla más importante del mundo, que es el Paris Saint-Germain, que lo voy a poner acá arriba y voy a poner acá abajo al Arsenal. Así que vamos a ver qué le indican a los jugadores al salir al terreno de juego, con qué intención, con qué energía sale el Paris Saint-Germain a jugar. Acá tenemos la carta, vamos a ver con qué energía, qué les dicen a los jugadores, qué manejan los técnicos con respecto a esta gran final del Arsenal. Recuerden que no participa en lo que yo cuento como jugadas del partido, sino que es la intención de los equipos. Vamos a ver qué carta toca para el Saint-Germain. Increíble carta. Una carta que no parece ser un aliento, sino todo lo contrario, sino es decirles a los jugadores, es una carta que está saliendo muy a menudo, y tiene que ver con decirle a ustedes: jueguen como si estuvieran perdiendo. No jueguen ni como estuvieran como empate o a ver qué pasa. Ustedes tienen que salir a jugar como si el partido ya lo va ganando el Arsenal. Esa es la idea, por eso sale el diablo. Vean las cosas negativas para que todo salga bien. No se confíen. Esa es la idea que tiene el Paris Saint-Germain para jugar este partido. Vamos a ver el Arsenal. ¿Con qué herramienta sale? Bueno, y el Arsenal sale con una carta muy interesante también. Es otro planteo de juego totalmente distinto. Es tratar de ver de qué manera, así como ven a esta mujer que está domesticando un león con paciencia, pueden lograr que el Paris Saint-Germain no desarrolle su juego. Recordemos que tiene jugadores muy difíciles. El Arsenal tiene, sobre todo en las jugadas de pelota parada, también en los corners, sobre todo con esta idea que hay un poco de poder empujar al arquero, de poderlo encerrar. Logró muchos goles de pelota parada, y la idea es dominar de a poco ese juego del Paris Saint-Germain para jugar el partido que el Arsenal quiere jugar. Vamos a ver cuál de los dos equipos logra tener la ventaja en esta Champions League. Así que vamos a ver carta para el Paris Saint-Germain, carta para el Arsenal, Paris Saint-Germain, Arsenal, Paris Saint-Germain, Arsenal y Paris Saint-Germain, Arsenal. Acá tenemos ya las cartas dispuestas y vamos a ver qué partido se plantea acá. Primera carta para el Paris Saint-Germain. Bueno, el mago. El mago tiene la característica de en el fútbol. Siempre recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia donde llevan al consultante las tendencias dominantes. Esto que estamos viendo acá es una tendencia dominante con respecto al partido. No es algo que ya está decretado y que no se puede modificar. Pero bueno, el Paris Saint-Germain sale con un control del partido, justamente lo que el Arsenal no quería que ocurra. El mago dice que tiene todas las herramientas para manejar el juego. El mago es aquel que maneja las herramientas a su gusto. O sea que el Paris Saint-Germain se da cuenta que la velocidad o la lentitud del juego, la intención de pase, las líneas de juego, las maneja. Y eso le da tranquilidad y buen fútbol. Vamos a ver cómo sale el Arsenal. Sin embargo, el Arsenal, a pesar de esta tranquilidad del Saint-Germain, comienza dominando el partido con el emperador. O sea que tiene la posibilidad de estar cerca de dominar el juego y tener algunas llegadas en los primeros minutos. Vamos a ver qué más hay. Bueno, hay una carta de cambio de juego y de roles dentro del Saint-Germain, la muerte. Pero también hay una carta, de alguna manera, no es que sea negativa, sino que el partido
se vuelve un poco más confuso en esta parte. Acá vemos como el Saint-Germain cambia un poco este juego, se refugia un poco atrás, deja de atacar tanto, pero el Arsenal tiene cosas de partidos pasados, donde ha sufrido esta situación de que le salgan de contragolpe, que hace que no pueda concretar tampoco su jugada de ataque. La verdad que están los dos equipos estudiándose mucho, empezaron un poco intensos los dos en el juego, y ahora hay también alguna cuestión de cuidarse, y el Paris Saint-Germain hace alguna especie de cambio táctico, no sé si rotan tal vez a sus extremos, o hacen algo para intentar algo distinto, pero no se ve una diferencia. Podría haber, en esta situación del principio, un gol para cada equipo, pero yo solamente estoy buscando ahora donde hay diferencia. Acá juegan los dos no demasiado bien sobre el final del primer tiempo. Vamos a ver qué hay para el Paris Saint-Germain. La carta de la justicia. Y vamos a ver qué hay para el Arsenal. El ermitaño. Bueno, acá lo que tenemos es la posibilidad de que haya una falta a favor del Paris Saint-Germain, un penalti o alguna cosa de ese tipo. Así que es lo que hay, porque está la justicia, y la carta de la justicia con respecto a una lectura de este tipo tiene que ver con un fallo arbitral. O sea que yo lo que veo acá es una posibilidad de que se concrete algún gol del Paris Saint-Germain por una falta, por un tiro libre, por un penal, o mismo que haya algún expulsado en el Arsenal. Vamos a ver qué hay al final. Al final salen los amantes para el Saint-Germain. Y sale el carro del triunfo también para el Arsenal, lo que me indica que hay goles acá. Así que bueno, lo que estamos viendo es una final que no es lo que yo esperaba tal vez un marcador más corto, pero lo que se está viendo acá de alguna manera en los 90 minutos es la posibilidad de estos dos goles, la posibilidad de un gol más para el Saint-Germain y la posibilidad de un gol por lado, tanto en los amantes, que significa defender los colores, tiene que ver con el amor a la camiseta, tiene que ver con el amor al equipo, con esa cuestión de ser socios, de estar con los jugadores compenetrados. Así que los amantes significa eso, y ni hablar del Arsenal, que la verdad que sorprende cómo juega, porque ha tenido también la efectividad en este final de juego. Así que el marcador posible para mí, si hay un ganador en los 90 minutos, a pesar que se ve bastante más parejo de lo que imaginaba, eso se los tengo que confesar, sería igualmente el Paris Saint-Germain por un gol de diferencia. No veo más diferencia, aunque suponía que por el juego y la diferencia de juego podía haberla. Acá se ve un gol de diferencia y posiblemente que haya un penal para el París. Eso es lo que veo acá. En los 90 minutos ganaría el Paris Saint-Germain. Vamos a ver qué pasa si este partido fuera un alargue, si esta falta que yo estoy mirando no fuera concedida y tuviéramos un empate en 2-2 en este partido, que es muy probable, puede ocurrir también. Así que vamos a ver, el Arsenal es un equipo que también pelea muchísimo, así que bueno, en caso de empatar, que esta falta de la justicia no se cobrara por algún motivo, y si se convirtieran estos goles, que son parejos, estaríamos en un 2-2, o un 1-1, ¿no? Es un empate, así que vamos a ver qué pasaría en un alargue. Carta de alargue para el Paris Saint-Germain, el hierofante, carta para el Arsenal, la templanza. Bueno, podría haber un gol a favor si tuviera que inclinarme también en el alargue para el Paris Saint-Germain. El hierofante implica sabiduría para jugar y la posibilidad de llevar adelante la misión, o sea, de ganar, ¿no? De hacer un gol que desempate, y la paciencia de parte del Arsenal tratando de recuperar ese gol de más que tiene el Saint-Germain, pero sin llegar en el tiempo. O sea, dominando, pero sin llegar en el tiempo. O sea que en los 90 minutos hasta ahora, Saint-Germain se quedaría con la victoria por un gol de diferencia. En el alargue también. Vamos a ver qué ocurriría si el Arsenal logra llevar este partido a los penales. Si lo que yo dije primero no ocurre, y tampoco ocurre lo que estamos viendo en la definición en tiempo extra. En ese caso sale la emperatriz para el Paris Saint-Germain. Vamos a ver para el Arsenal. El sol, quiere decir que los dos aciertan en los penales.
la luna para el Paris Saint-Germain y el mundo para el Arsenal. Bueno, acá vemos una variante. Si el partido fuera a los penales, hay muchas dudas en el Paris Saint-Germain después del alargue, después de la serie de penales de 5. Habría un penal más, hay una duda del jugador y termina clasificando campeón el Arsenal. O sea, ya tenemos los 3 resultados posibles. En los 90 minutos, el campeón de la Champions League es el PSG. Y en el alargue también el PSG es campeón de la Champions League. Y en penales ganaría el campeonato y sería campeón de la Champions League el Arsenal. Muchas gracias.